Mi amigo Trump. El presidente de México se reúne con el presidente Trump, le llama amigo y agradece haber recibido de él comprensión y respeto. Trump le devuelve los elogios y asegura que la relación con México nunca ha sido mejor. Trump y AMLO intercambian regalos. Buenas tardes. Decenas de inmigrantes mexicanos se manifestaron en las afueras de la Casa Blanca, unos a favor de López Obrador, otros en contra. Llama la atención que los presidentes no hablaron ni de inmigración, ni de los Dreamers, ni del muro. Esta es nuestra principal noticia. Y además, este miércoles, 3 millones de casos. Estados Unidos alcanza los 3 millones de contagios y en 40 estados la curva sube de forma dramática. Aún así, el presidente Trump insiste en abrir las escuelas en otoño y amenaza con recortar fondos a las que no lo hagan. ICE entrena a ciudadanos. La agencia entrenará a ciudadanos comunes para arrestar a indocumentados. El entrenamiento incluye tácticas de defensa y uso de armas. Despierta la alarma de la comunidad inmigrante que teme que se cometan abusos. Trump es una amenaza, lo dice la sobrina del presidente en un explosivo libro en el que describe a su tío como un narcisista y un tramposo. Mary Trump dice que el presidente pagó a alguien para que hiciera en su lugar el examen de ingreso en la universidad. Noticias Telemundo con José Díaz Balart. La Casa Blanca fue escenario hoy de un histórico encuentro entre el presidente Trump y su par mexicano Andrés Manuel López Obrador, quien dejó a un lado las diferencias y agradeció a Trump por la manera que, según dijo, trata a los mexicanos. Por eso estoy aquí, para expresar al pueblo de Estados Unidos que su presidente se ha comportado hacia nosotros con gentileza y respeto. La inmigración, la frontera, la seguridad fueron los grandes ausentes en este encuentro que estuvo marcado por el sonido de mariachis mexicanos en la capital estadounidense. Pero un día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Y esta noche comenzamos nuestra cobertura con Javier Vega desde Washington. Javier, la jornada culmina con una cena a la que asisten muchísimos empresarios estadounidenses y mexicanos. Así es, José. Buenas noches. Una cena a la que no solo están invitadas las comitivas de ambos presidentes, sino ya lo dices tú, empresarios y altos ejecutivos de compañías en ambos lados de la frontera que tienen la intención pues de aprovechar estos nuevos acuerdos entre México y Estados Unidos. Concluye así esta larga jornada de actividades del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Washington, D.C. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! El presidente López Obrador llevó su arenga patriótica a la Casa Blanca, pero ante lo que el presidente Trump ha dicho de los mexicanos en el pasado, le ofreció borrón y cuenta nueva. Quise estar aquí para agradecerle al pueblo de Estados Unidos, a su gobierno y a usted, presidente Trump, por ser cada vez más respetuosos con nuestros paisanos mexicanos. Al encontrarse no se saludaron de mano por la pandemia, pero no usaron mascarillas ni hubo distanciamiento como consta en las fotografías de las reuniones con sus delegaciones en la oficina oval. Para quienes participaron en el encuentro, que los presidentes se hayan conocido podría ser el inicio de una nueva amistad. Es muy difícil, yo creo, decir que una persona con quien solamente tienes una relación telefónica es tu amigo. Pero yo estoy seguro que se van a llevar muy bien porque tienen mucho en común. Y así fue. Los mandatarios incluso intercambiaron bates de béisbol, una afición en común. Y antes de compartir la cena, se elogiaron mutuamente. We've had a great relationship right from the beginning, and I think that maybe was against all odds. Hablaron del inicio de una nueva etapa en la relación México y Estados Unidos, una que inició sin ningún reproche. Y en efecto, fallaron los pronósticos, no nos peleamos, somos amigos y vamos a seguir siendo amigos.
y muchas gracias. En Washington, Javier Vega, Noticias Telemundo. Pero en las calles alrededor de la Casa Blanca el panorama era totalmente distinto. Se rompió el protocolo, se olvidó la diplomacia entre manifestantes a favor y en contra de la visita de López Obrador. Cristina Londoño estuvo en medio de los enfrentamientos. Al son del mariachi ondearon en Washington banderas mexicanas, pero la armonía no fue el plato fuerte. Los enfrentamientos más duros en torno a las políticas nacionales del mandatario mexicano. México lamentablemente puede ya convertirse en otra Cuba, en otra Venezuela. Esa es nuestra preocupación. Viene a celebrar que se haya firmado el Tratado de Libre Comercio para que haya libre mercado, para que se creen empleos. ¡Desde Utah! El recorrido empezó con un tributo al presidente Abraham Lincoln, aliado de los mexicanos contra la ocupación francesa. Y tras un paso breve por el monumento a Benito Juárez, López Obrador llegó a la mansión presidencial para el encuentro criticado en distintas partes del país por quienes aseguran que se está arrodillando ante uno de los peores enemigos de los mexicanos. Solamente iba a favorecer a Trump, que ha insultado, ha difamado a los mexicanos. Aunque la mayoría de los que vinieron hasta la Casa Blanca lo hicieron en apoyo del presidente López Obrador, algunos no niegan que les habría gustado que el tema migratorio fuera incluido en la agenda. El tema de la seguridad, que ha cobrado decenas de miles de vidas, incluyendo a 9 miembros de la familia Levarón, tampoco fue incluido. Yo veo mucha corresponsabilidad en ambos gobiernos del asesinato de mis hijos y de los asesinatos en México. Pero la efervescencia en las calles se apagó con la noticia de que López Obrador no se reuniría con las organizaciones de manifestantes por temor, dicen, al coronavirus. En Washington, Cristina Londoño, Noticias Telemundo. En México, la visita de Andrés Manuel López Obrador ha provocado todo tipo de reacciones. La prensa y las redes sociales se han hecho eco del encuentro. Para muchos, el presidente mexicano una vez más se rinde ante el vecino del norte. Es importante para que los dos presidentes pues tomen acuerdo ahora sí que coordinadamente, ¿no? Y así pues ahora sí que vivir en paz. Trump tiene mucho poder, entonces ¿qué nos esperamos con un gobernante de México que se le rinde al narco y se le rinde a Estados Unidos? Está muy mal. Pues justo coincidiendo con la visita de López Obrador, Estados Unidos detuvo a uno de los prófugos más buscados de México, el exgobernador de Chihuahua, César Duarte. Duarte fue arrestado hoy en Miami, había huido hace 3 años de México, donde tiene pendientes decenas de casos de corrupción, enriquecimiento ilícito y desvíos de recursos públicos. Contra Duarte se han librado por lo menos 20 órdenes de aprehensión desde que en octubre del 2016 concluyó su mandato. Ahora Estados Unidos deberá poner en marcha su proceso de extradición. Aquí en Estados Unidos, el coronavirus no da tregua. Los contagios en todo el país ya superan los 3 millones. Y lo peor es que ya hay crisis en hospitales y las pruebas para detectar el virus escasean. Guadalupe Venegas se encuentra en California, otro de los estados que ya alcanzan un triste récord de contagios. Guadalupe, buenas noches. ¿Qué tal, José? Buenas tardes. Así es, nuevo récord en California. Hoy se reportan 11.600 casos de coronavirus. Hay que mencionar que eso incluye 2.000 casos que venían atrasados. Sin embargo, de cualquier forma, se establece un nuevo récord y hoy ciudades en todo el país reiteran la necesidad de más sitios como este para hacer pruebas a las personas. Esperas de hasta 8 horas para hacerse la prueba y hasta 10 días para obtener los resultados. Es la realidad en la ciudad de Phoenix, donde la alcaldesa Kate Gallego pide ayuda del gobierno federal. Necesitamos más pruebas, particularmente en las zonas latinas de Phoenix. Estamos en una crisis, indicó Gallego. El estado reporta 117 muertos por COVID este martes. Es el número más alto visto en un día, mientras que hoy el país rebasa los 3 millones de contagios. Hoy 40 estados experimentan incrementos en el número de contagios diarios, con 10 de ellos de más del 10%. En California hay casi 6,000 personas hospitalizadas por COVID, el número más alto desde que inició la pandemia. Ahí también piden más sitios para hacer pruebas. Me tomó como una semana para poder hacer una y fue en el Fairplex en Pomona y también fue por un appointment.
En Texas, tras haberse registrado más de 10,000 contagios en un día, un centro de exámenes con capacidad de 5,000 pruebas diarias inició operaciones en el Valle del Río Grande, mientras que dueños de negocios siguen sufriendo. Nadie está gastando, nadie quiere salir y yo lo siento eso, porque nadie se quiere poner malo con este virus. En Florida, el cupo para terapia intensiva en al menos 56 hospitales ya rebasa su capacidad. Hoy se espera la llegada de más de 100 doctores y enfermeras para apoyar a los hospitales, especialmente en el área de Miami, donde se registra el mayor número de casos en el estado. Mientras que hoy el vicepresidente Pence asegura que Florida, Texas y Arizona ya alcanzaron su punto máximo en el alza de contagios. Sin embargo, aún no muestran una disminución. Guadalupe Venegas, Noticias Telemundo. Y mientras los CDC darán nuevas recomendaciones para reabrir las escuelas la semana próxima, lo confirmó el vicepresidente Pence junto al equipo de expertos de la Casa Blanca en el coronavirus. El anuncio vino apenas horas después de que el presidente Trump mostrara en Twitter su disgusto y desacuerdo con los CDC, resaltando que las normas eran duras, costosas y poco prácticas. No solo eso, también amenazó a las escuelas que se nieguen a reabrir este otoño con recortarle los fondos federales. Muchos padres tienen preocupación porque creen que todavía no están las condiciones para que sus niños puedan regresar a clase en forma segura. Ha dicho que va a castigar a los padres y a los condados que no quieran reabrir las escuelas, a pesar de que saben que es muy peligroso. Entonces, para mí, yo siento que están jugando con la vida de nuestros hijos, para ellos asumir un tipo de recuperación económica. La preocupación es también de los maestros. Según una encuesta, 1 de cada 5 docentes en el país dice que es posible que no regresen a clases si las escuelas se reabren este otoño. El presidente Trump destaca que el promedio de muertes por coronavirus en el país ha bajado. Sin embargo, los expertos advierten que con el repunte récord de contagios, pronto ese número de fallecidos podría dispararse. De hecho, ya es una realidad que están viendo algunos estados. Paulina Sodi está aquí con nosotros para ampliarnos. Paulina, buenas tardes. ¿Qué tal, José? Muy buenas tardes. Efectivamente, primero fue un alarmante aumento en el número de contagios y ahora las muertes van en ascenso en los estados de Florida, de Texas y de Arizona. Esto ya había sido pronosticado por los expertos en salud porque a medida que las infecciones avanzan, pues también le siguen los fallecimientos. Es algo inevitable y van a seguir los contagios. Pero enfocándonos en estos 3 estados, el día de ayer Arizona reportó cifras récord, 117 decesos. Florida le siguió con 63 muertes y el estado de Texas le siguió también con 60 decesos en tan solo un día. Pero los estados con menos muertes hasta el momento, desde que inició la pandemia, son Alaska, Wyoming, Montana, Vermont y Dakota del Norte. A nivel nacional, la tasa de mortalidad aquí en Estados Unidos ha ido en un constante aumento. Disminuyó un poco a mediados del mes de abril, ahí vemos la baja, también casi a finales del mes de junio, pero volvió a repuntar y la tendencia mes con mes sigue siendo, como pueden ver, ascendente. Sin embargo, el presidente Donald Trump escribió anoche en Twitter asegurando que la tasa de muertes por coronavirus había bajado. Después, el mandatario borró este mensaje y se prevé que en agosto el número de muertes diarias podría superar el pico registrado en abril, cuando se pasó de casi 22,000 muertes a más de 29,500, es decir, más de 6,000 en menos de 48 horas. José, los detalles de esta y mucha más información los tendremos esta noche a las 11:35, 10:35 tiempo del centro, en Noticias Telemundo edición especial. Paulina, muchísimas gracias. Al regresar en Noticias Telemundo, preocupación en la comunidad inmigrante por la posibilidad de que ICE entrene a ciudadanos comunes para arrestar a indocumentados. Y la sobrina del presidente Trump pinta en un libro un demoledor retrato del mandatario. Dice que es una amenaza a la democracia de este país. Los corresponsales de Noticias Telemundo sí llevan la mascarilla. Y es por tu salud. Nos encontramos en una zona de alto riesgo. Las cosas como son. Baleado por la espalda, así murió el joven latino Andrés Guardado tras recibir 5 disparos de un oficial del alguacil de Los Ángeles. Primero quiero extender mis condolencias a la familia Guardado
Lo dice una segunda autopsia independiente encargada por la familia, en la que también se afirma que no había rastros de drogas ni alcohol en su organismo. Guardado murió el 18 de junio en un incidente con la policía. Los agentes dijeron que sacó un arma con la que pudo disparar y echó a correr. Luego ellos respondieron con los disparos que acabaron con su vida. ICE convocará a ciudadanos comunes y corrientes para que observen cómo se entrenan sus agentes en el arresto a indocumentados. El plan piloto, que comenzará en Chicago, despierta alarma en la comunidad latina. Francisco Cuevas tiene las reacciones. La noticia cayó como balde de agua fría. La posibilidad de que ICE entrene a ciudadanos comunes y corrientes en los métodos para arrestar a indocumentados está causando malestar en muchas comunidades por todo el país. Todas las personas racistas van a tomar ese curso. Esta es la controversial carta que ICE está enviando, una convocatoria para ser parte de la Academia Ciudadana. El plan iniciará en Chicago, es operado por el área de deportación de ICE y se puede extender a todo el país. Eso es peligroso, que las personas se sientan con el poder, ¿verdad?, de poder hacer arrestos como ciudadanos, ya que tienen este entrenamiento. En el pasado, ICE ha dado pláticas y entrenamientos a civiles en programas de acercamiento con la comunidad, pero esta nueva convocatoria dice que los participantes recibirán entrenamiento que incluirá tácticas de defensa, familiarización con armas y arrestos. Lo va a robar la tranquilidad de la gente se van a espantar. El plan piloto inicia en Chicago y hasta el momento se desconoce qué derechos tendrían los participantes para cuestionar o arrestar a indocumentados. Lo cierto es que hay temor por los abusos que se podrían cometer. Si son novatos en lo que hacen, pues no sabrían lo que estarán haciendo. Entonces cometerían un error y al final pues lastimar a la gente. ICE dijo a Noticias Telemundo que no entrenará a ciudadanos para hacer arrestos y que es solo una extensión de programas de relaciones comunitarias en Chicago, como lo hacen otras agencias. Los primeros cursos comienzan hasta el 15 de septiembre, pero su impacto se siente ya en comunidades por todo el país. En Los Ángeles, California, Francisco Cuevas, Noticias Telemundo. La sobrina del presidente Trump describe en un libro a su tío como un narcisista que ha hecho de la trampa una forma de vida y asegura que de ser reelegido sería el fin de la democracia en Estados Unidos. Rogelio Morataglia nos trae un adelanto. Es la primera vez que un miembro de la familia Trump escribe un libro sobre el presidente. Es obra de su sobrina Mary. Entre otras cosas, advierte que si a su tío le permiten gobernar un segundo periodo, será el fin de la democracia en los Estados Unidos. Mary Trump describe a los Trump como una familia disfuncional, abusada emocionalmente por el patriarca, Fred padre. Ninguno, cuenta, estuvo con Freddy hijo, su papá, la noche que murió de un ataque cardíaco provocado por su alcoholismo. Donald Trump había ido al cine. Mary explica que le entregó a The New York Times documentos sobre los impuestos del presidente, porque tenía que derribar a Donald. Y dice que su tío cumple con el perfil de un narcisista. Las patologías de Donald son muy complejas y muy frecuentemente inexplicables, escribe. Cuenta además que el joven Trump le pagó a un amigo para que hiciera por él el examen para entrar al college. En otro pasaje describe cómo Mary Ann Trump, hermana del mandatario, se burló de las aspiraciones presidenciales del magnate. Es un payaso. Eso no sucederá. De momento, el presidente guarda silencio, pero la Casa Blanca dice que es un libro de ficción. Con señalamientos ridículos y absurdos, que no se apega a la verdad. Los Trump intentaron frenar el libro reclamando un acuerdo económico confidencial, al que llegaron con Mary hace 20 años, tras una disputa por la herencia de su abuelo. Después de recibir luz verde de una corte de apelaciones, la editorial ha decidido adelantar 2 semanas la publicación del libro. Ahora saldrá el próximo martes 14 de julio. Todo esto debido a un incremento en las órdenes anticipadas. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. Al regresar en Noticias Telemundo, en nuestros negocios, ¿cómo 3 latinos de Illinois consiguieron transformar su agencia de publicidad para sobrevivir a la crisis del coronavirus? El presidente Trump confirmó que su gobierno estudia la posibilidad de prohibir la popular aplicación de videos cortos TikTok, procedente de China y acusada de carecer de seguridad y de estar regida en la práctica por el Partido Comunista Chino. Trump dijo que prohibir TikTok sería una de las respuestas de su gobierno a lo que cree que China le ha hecho a Estados Unidos y al resto del mundo expandiendo el coronavirus.
Hoy en Nuestros Negocios les presentamos a los dueños latinos de una compañía de mercadotecnia en Illinois que pensaron que se irían a la quiebra con la pandemia, pero supieron adaptar su negocio a estos tiempos difíciles y así lo salvaron, como nos cuenta Rubén Pereira. Tenemos los colores que vamos a usar. Su pasión por la publicidad y mercadotecnia es lo que ha mantenido unidos a estos tres latinos desde hace 9 años, cuando crearon su agencia. Pero la pandemia sacudió su sociedad empresarial. Nuestros clientes también fueron afectados por el COVID-19 y entonces pararon de contratarnos para hacer el trabajo que siempre habíamos hecho por ellos. Una pandemia que por primera vez los pondría a prueba. Pensando qué vamos a hacer por los clientes, para los otros, para ganar dinero, para seguir. Y fue duro cada día. Hasta que se les ocurrió la idea de vender productos de protección personal como gel antibacterial y mascarillas que compran de distintos distribuidores y los revenden con la opción de que tengan logotipos impresos. Y también aprovechan su talento para dar un giro especial a los carteles publicitarios que diseñan para los interiores de casinos. Ahora estamos haciendo diseños en plástico y algodón que le enseña a la gente que tiene que usar máscara y que no toquen la cara o que se lavan las manos. Y su trabajo no ha pasado desapercibido. Recientemente su compañía logró un contrato con la ciudad de Chicago para que fabriquen miles de estos señalamientos que estarán colocados en las estaciones del transporte público, que indican la necesidad del distanciamiento social. Un contrato que les ha dado un gran respiro y sobre todo les deja claro que ante cualquier crisis siempre habrá alternativas para que inmigrantes como ellos sigan disfrutando del sueño americano. Todo el trabajo que hemos hecho todos estos años, tuvimos tal vez que cerrar la compañía y eso no iba a pasar, no íbamos a cerrar. Teníamos que seguir adelante. Rubén Pereira, Noticias Telemundo. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Telemundo. Muchísimas gracias por el privilegio de su tiempo. Recuerde que puede seguir informándose en noticiastelemundo.com y en nuestras cuentas de Facebook, Twitter, también en Instagram, donde ya somos 2 millones. Muchísimas gracias. Buenas noches.